vendrán más apagones. Unidad 1 de la Felton sale 13 días de mantenimiento. La Unidad 1 de la Central Termoeléctrica Felton, ubicada en la provincia de Holguín, salió este pasado lunes a mantenimiento programado por 13 días, lo que agrava la situación energética que atraviesa Cuba. La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó en Facebook que esta unidad, que llevaba 212 días en operación ininterrumpida, requiere estas labores de mantenimiento. El régimen cubano anunció en septiembre pasado medidas urgentes de ahorro en entidades estatales y restricciones eléctricas para los próximos meses en el sector residencial, con apagones de hasta 4 horas diarias en zonas específicas rotativas, que han llegado a ser más en el interior del país. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, compareció en el programa oficialista Mesa Redonda y dijo en SIO con acento agudo que venían días de fuertes apagones en octubre. El pasado 11 de octubre, vecinos del pueblo de Becerra, en Las Tunas, salieron a las calles tras 10 horas seguidas sin electricidad. Éramos pocos valientes pero logramos por todos. Corriente y libertad es lo que queremos. Hoy no nos han quitado la luz, dijeron los manifestantes. Un video difundido en redes sociales muestra el cacerolazo liderado por vecinos en esa localidad al oriente de la isla. 3 funcionarios entran en la lista de represores por defender al régimen cubano en Ginebra. Se trata del jurista Yuri Pérez Martínez, el teniente coronel Luis Emilio Cadaval San Martín y el médico Carlos Alberto Martínez Blanco. Los 3 funcionarios que defendieron al régimen en el más reciente examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, el pasado 15 de noviembre, están en la lista de represores cubanos elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Los 3 se encuentran clasificados como represores de exportación, que son, según explica la FDHC en un comunicado, aquellos agentes del régimen enviados al extranjero para organizar, asesorar o incluso participar en la represión en países aliados del gobierno de Cuba, o en la subversión del orden en países democráticos y que también incluye a diplomáticos u otros representantes del gobierno que de cara al exterior, tergiversan la dura realidad cubana, difundiendo en su lugar la propaganda oficial. Los 3 funcionarios se unen al mismo registro de represores donde se encuentran, por ejemplo, 2 oficiales de las tropas guardafronteras, responsables del hundimiento de una embarcación en Bahía Honda, Artemisa, donde fallecieron 7 personas, entre ellos una niña de 2 años, en 2022, así como varios funcionarios encargados de la represión de protestas pacíficas o incluso Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional, encargado de los periodistas extranjeros. ¿Qué ha dicho Javier Milei sobre el régimen cubano? Javier Milei ganó las elecciones argentinas de este pasado domingo y tomará posesión del gobierno el próximo 10 de diciembre, coincidente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El líder del partido La Libertad Avanza derrotó al oficialista Sergio Massa, que encabezaba al partido Unión por la Patria, una agrupación con manifiestas simpatías con el régimen cubano, identificado con el peronismo y controlado por el kirchnerismo. Al Palacio de la Revolución le ha surgido un detractor que ocupará la Casa Rosada justo en la fecha en la que tradicionalmente la dictadura reprime a opositores, activistas y periodistas independientes que pretenden, año tras año, celebrar en Cuba el Día de los Derechos Humanos. Locuaz, inteligente, explosivo, Javier Milei ha hablado mucho sobre la falta de derechos y libertades en Cuba. Sus declaraciones, cargadas de adjetivaciones, han sido certeras en cuanto a la naturaleza del régimen cubano, pero su vehemencia ha generado polémica entre los analistas. Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando a las ideas de la libertad, que se están rebelando contra ese régimen hijo de la remil, que les está cagando la vida, dijo el economista en sus redes sociales tras el histórico estallido del 11J en Cuba. Férreo defensor de la libertad y la democracia, el discurso de Milei abre fuego contra los gobiernos populistas de la región, en especial el de Argentina, pero también los regímenes de Venezuela y Cuba, contra los cuales no ahorra en descalificativos y considera dictaduras de corte comunista. Sus mensajes en contra del sobredimensionamiento del Estado en estos regímenes, le ha llevado a poner a Cuba como ejemplo de empobrecimiento moral y material, pérdida de los derechos y libertades de los individuos, y sumisión al poder totalitario. Mucho se ha referido Milei a la dictadura cubana en términos muy críticos. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre, el presidente electo de Argentina tomará posesión del cargo y empezará a gobernar en un país dividido, cuyos anteriores ejecutivos tejieron fuertes alianzas con La Habana. El realismo de las relaciones internacionales actuales, la responsabilidad del cargo y la dignidad que este ostenta seguramente influirán en la adjetivación de Milei. Aunque sus ideas sobre el régimen cubano seguirán siendo las mismas, en su caso se trata de convicciones, es posible que modere el tono a la hora de expresarlas.
Sigue en alza número de cubanos que solicitan refugio en México. Los cubanos se mantienen como la tercera nacionalidad de migrantes que ingresan a México por su región meridional y solicitan refugio con la intención de permanecer en la nación azteca. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, Comar, en su portal en la Internet, indicó que, al cierre de octubre, 15.764 cubanos solicitaron asilo, en busca del beneficio que protege en contra de la deportación y concede asistencia para iniciar vida en México. El ente gubernamental precisó que, en total, ha recibido en lo que va de este año alrededor de 127.796 solicitudes de refugio por parte de migrantes de más de 11 nacionalidades. Entre tanto, medios mexicanos reportan que poco más de 2.000 migrantes, provenientes de Cuba, Venezuela, El Salvador, Honduras, Haití, Guatemala y Nicaragua, entre otros países, partieron en una nueva caravana hacia Oaxaca y llegarán en las próximas horas al municipio de Huixtla. Según la agencia Cuadratín Chiapas, la mayoría de los extranjeros que marchan en la caravana declinaron obtener asilo político, por considerar que es una farsa la que realizan los funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para retenerlos y hacerles perder su tiempo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Beta Sur y las demás organizaciones que manifiestan dedicar esfuerzos a defender la dignidad de los migrantes, hasta el momento no se han presentado durante la caminata, que va custodiada por una patrulla de la policía del municipio de Huehuetán, informó Cuadratín. Muere tras negligencia de las autoridades un preso por el 11J, según una organización cubana. Las autoridades, en un intento de librarse de su responsabilidad, tramitaron con celeridad inaudita una licencia extrapenal para el prisionero político, denuncia el OCDH. Uno de los presos políticos del 11 de julio de 2021 en Cuba, Luis Barrios Díaz, murió en el hospital de la Covadonga, en La Habana. Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que confirma la información publicada en redes sociales, se trata de una negligencia. La organización explica, con fuente en Endris Arias Meraya, también manifestante del 11J ya en libertad, que Barrios Díaz, de 37 años, padecía problemas respiratorios desde el pasado agosto. A raíz de esto fue, primero, ingresado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana y después, en la Covadonga, para recibir atención especializada. En el centro hospitalario, los médicos advirtieron de que era indispensable el ingreso de Barrios Díaz debido a su mal estado de salud, pero las autoridades de la cárcel los desoyeron. Así lo devolvieron a su celda al prisionero alegando que no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al reo, una decisión que asegura el OCDH, provocó el empeoramiento de su estado de salud y posterior fallecimiento. Sin explicar los detalles del padecimiento, la ONG cuenta que Luis Barrios fue intervenido quirúrgicamente de urgencia el pasado sábado y que falleció en terapia intensiva por complicaciones respiratorias. Prensa oficial habla sobre asesinatos de mujeres en Matanzas, la provincia cubana con más feminicidios en 2023. Al menos 7 mujeres fueron asesinadas en Matanzas en el primer semestre de este año, según un informe preliminar estadístico del Servicio Provincial de Medicina Legal citado por la prensa oficial. El 98% de las causas básicas se asociaron a la agresión con arma blanca. A su vez, el 2% restante fue por agresión con objeto contundente y precipitación, explica un reporte del periódico local Girón sin revelar las identidades de las víctimas ni reconocer el término feminicidio. El texto, titulado Los rostros descubiertos de la violencia, admite el alza de los casos de violencia de género en los últimos meses, aunque dice que no se trata de un aumento desmedido, pese a que casi duplica los contabilizados en el año anterior. Según indican, en 2020 hubo 3 asesinatos de este tipo en la provincia, en 2021 4 y en 2022, 7. El 2023 ha sido el año con más feminicidios verificados en la isla por los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Entre enero y noviembre han ocurrido al menos 76, una cifra que supera en más del doble los reportados en 2022, 36. Solo en Matanzas, la provincia con mayor índice de casos, se han verificado al menos 9 mujeres asesinadas en este periodo. Ante los múltiples reclamos de la sociedad civil, la prensa estatal ha comenzado a tratar el tema discretamente. Feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades, por tercer año consecutivo, que declaren estado de emergencia en el país ante el aumento de los casos de violencia de género. La solicitud no ha tenido respuesta hasta el momento. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.